horas, sí, así como lo oye. La sentencia por el delito cometido. Estamos en conversación y vamos a darle la bienvenida al doctor Eliseo Taboada Pilco. Él es presidente de la Corte de la Libertad. ¿Cómo está usted, señor magistrado? Bienvenido a TV Perú Noticias. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo en principio quisiera pedirle que nos dé alcances de esta iniciativa porque entiendo que el primer piloto, el primer juzgado de flagrancia que se va a implementar es justo en el ámbito de su competencia. ¿Qué es lo que se ha avanzado? ¿Qué información tiene al respecto? Efectivamente, a partir del día 1 de julio del presente año va a iniciar el funcionamiento ya del primer módulo de flagrancia a nivel nacional. Es una unidad de flagrancia que va a iniciar sus actividades en el distrito del Porvenir de la provincia de Trujillo. Y allí van a trabajar de manera conjunta y coordinada los jueces, los fiscales, los defensores públicos y la Policía Nacional del Perú. Es decir, y también habrá la posibilidad de un médico legista también, entiendo, ¿no? Por supuesto, es necesario la participación de un médico legista para que pueda examinar al detenido y verificar que se encuentra en un estado de salud óptimo. De acuerdo. Entonces, yo le pediría que nos explique cómo va a funcionar, cuál es el procedimiento a seguir. Luego, nos imaginamos, se captura un grupo de personas que intentaron asaltar un grifo en la zona. La policía los interviene y los lleva a este módulo. ¿Y luego qué sucede? ¿Cuál es el procedimiento en este nuevo plan piloto de gestión o administración de justicia? Correcto. Se llama unidad de flagrancia para procesos inmediatos. Quiere decir ello que cualquier ciudadano que es detenido en la provincia de Trujillo por la comisión de un delito y es detenido por la policía en plena ejecución del delito es llevado a esta unidad de flagrancia, pero el policía va a tener en su teléfono móvil un aplicativo que le va a permitir generar una alerta y esa alerta va a establecer el momento exacto de la detención, es decir, va a establecer la hora, la fecha y el lugar en que ya se ha realizado una detención, de tal manera que alerta a la unidad de flagrancia y estarán a la espera del detenido. Una vez que llega el detenido es plenamente identificado con los mecanismos tecnológicos que tiene la policía, es ingresado a una carceleta, porque ahí definitivamente tiene que haber una, de hecho que hay una carceleta, y se le asigna un abogado defensor público, la fiscalía comienza a hacer las diligencias que son urgentes, inaplazables, como tomar la declaración del policía, tomar la declaración de la víctima, y en las 48 horas siguientes se va a realizar una audiencia en que va a intervenir un juez y hay una alta probabilidad que en esa misma audiencia ya se defina la situación del detenido, incluso se emite una sentencia. De acuerdo, estamos hablando entonces para estos procesos inmediatos. Dentro de la norma, ¿cómo cabe que una persona resulte sentenciada dentro de estos plazos, dentro de estas 72 horas? Bueno, el Código Procesal Penal del 2004 ya contiene un proceso especial que se denomina proceso especial inmediato, que justamente ha sido creado para atender casos de delitos flagrantes, porque cuando una persona se le detiene en plena comisión del delito, prácticamente ya se tiene toda la prueba disponible, con la declaración de la víctima, con la declaración del policía, seguramente se le va a incautar los objetos o instrumentos del delito, de tal manera que no se requiere mayor investigación. Es en esos casos que ya existe un proceso que se denomina inmediato, que prácticamente está diseñado para que en la primera audiencia, allí, si hay una aceptación de parte del detenido, ya se puede emitir una sentencia condenatoria, como repito, dentro de las 48 horas siguientes a la detención. De acuerdo. Ahora, ahí habría que distinguir dos escenarios. Una es este proceso especial inmediato, donde se da una etapa de juzgamiento prácticamente casi de manera inmediata. Y lo segundo es lo que se conoce como la terminación anticipada, es decir, cuando la persona que ha cometido el delito acepta que es autor del delito. Entonces, lo que habría que hacer es pasar por el procedimiento legal para determinar una sanción, una pena. ¿Es correcto lo que le digo? Es correcto. Dentro de la misma audiencia que se denomina audiencia de incoación de proceso inmediato, hay la posibilidad legal de que el detenido acepte su responsabilidad con una reducción de la pena
y a eso se le denomina terminación anticipada del proceso. Y allí nada más, dentro de las 48 horas siguientes a la detención, terminaría el proceso. Pero si él no acepta su responsabilidad, el proceso continúa hacia una segunda audiencia, que se llama audiencia de juicio inmediato. Y esa audiencia se realiza dentro de las 48 horas siguientes, de tal manera que efectivamente dentro de los 72 horas, 5 días aproximadamente, es posible incluso también obtener una sentencia condenatoria contra un detenido que no acepta su responsabilidad. En ambos casos estamos ante una justicia pronta y cumplida. De acuerdo, eso va a permitir además descongestionar, disminuir la enorme cantidad de casos que están en manos del Poder Judicial y que se han convertido sin duda en una complicación en la administración de justicia, porque pareciera que no llegara a tiempo, y cuando se suele decir que justicia que no se da a tiempo no es justicia, genera también un problema de impunidad, de sensación de impunidad, de inseguridad en el país. Sin duda, a mayor tiempo del proceso, se genera una serie de distorsiones. Por ejemplo, las víctimas tienen un desánimo ya de declarar contra el detenido, contra el imputado. Lo mismo sucede cuando se le dicta una prisión preventiva. En algunas ocasiones vence el plazo y vemos a través de los medios de comunicación cómo son liberados, lo cual genera una sensación, por supuesto, de disgusto en la ciudadanía. Eso va a terminar con este proceso inmediato, con esta unidad de flagrancia, porque ya he manifestado que la justicia en este caso es sumamente célere y eficiente. Ahora, existe, entiendo yo, y creo que la mayoría de peruanos pensamos y sentimos lo mismo, cuando una persona arrebata un celular, vemos que efectivamente el costo, el valor del celular está por debajo de los 3.000 soles, entonces pareciera que la justicia no alcanzaría al delincuente, solo lo terminan apresando, lo llevan a la comisaría y a las 24 o 48 horas lo tienen que dejar libre. Con esta implementación de este módulo especial, ¿terminaríamos con esa sensación de inseguridad y de impunidad ante estos delincuentes menores? Mire, las estadísticas de Oficitel señala que entre 3.500 a 4.000 robos son por celulares diarios a nivel nacional. Y en forma anual son más de 1 millón de robos por celulares. Es que el robo de un celular genera todo un tráfico ilícito de venta de estos objetos robados. Entonces, en muchas ocasiones, al robo le precede un acto de violencia o amenaza contra la víctima. En esas circunstancias, sí es perfectamente posible realizar un proceso inmediato si es que la policía lo detiene en plena comisión del delito o huyendo inmediatamente después de haberlo cometido. Pero allí estamos ante la configuración de un delito de robo agravado, precisamente por haber mediado violencia o amenaza contra la víctima. De tal manera que en ese supuesto la pena privativa de libertad es no menor de 12 años, lo cual necesariamente implica una cárcel efectiva. Así que ya no va a ocurrir este fenómeno de la puerta giratoria que la policía detenía y de pronto los demás actores del sistema de justicia le daban libertad. Pues no, dado que es una justicia sumamente célere y dado que la pena es alta, es grave, mejor dicho, es totalmente seguro que esa pena la va a cumplir en una cárcel. De acuerdo. Ahora, hay otro escenario también. Suele pasar que la ciudad, los barrios se han organizado y tienen una especie de junta vecinal que han instalado determinados mecanismos de seguridad para darle seguridad a su zona, porque la policía no se da abasto, en realidad, para todas las ciudades, para todo el territorio nacional, sin duda. Y esta figura del arresto ciudadano podría ser válido también para si cogen a un delincuente ingresando indebidamente a un domicilio, tratando de robar una casa, los vecinos lo agarran y lo ponen a disposición de la policía. Igual, ¿eso es totalmente válido? ¿Eso puede contribuir a una sanción inmediata también a estos delincuentes? Bueno, a eso se le denomina arresto ciudadano y eso está previsto también en el Código Procesal Penal del 2004. A diferencia de la detención policial, que es una obligación de parte de los policías intervenir una persona en plena comisión de un delito, respecto a los ciudadanos no es una obligación, es una facultad. No están obligados a detener. Y ciertamente la sociedad civil se ha organizado
Barrio Seguro, por ejemplo, es un programa también interesante, para poder cuidar sus respectivas zonas. De tal manera que si ellos encuentran a una persona cometiendo un delito, sí pueden aprenderlo, pero hay una obligación, tienen que llevarlo inmediatamente a la policía. Y eso también puede ser objeto de trámite en un proceso inmediato, porque se dan las circunstancias de flagrancia. Es decir, los ciudadanos pueden detener en flagrancia, pero con la condición de llevarlos inmediatamente a la policía, y ya la policía se encargará de comunicarle al fiscal para seguir un proceso que se denomina inmediato y llegar a las unidades de flagrancia. Esto alcanza también para el trabajo que hace el Serenazgo, ¿no? Por supuesto. En realidad es para todo acto en que se aprenda, se captura al ciudadano en ejecución de un delito. De acuerdo. Ahora, ¿qué tipo de delitos caben dentro de este proceso inmediato que se pueda juzgar en estos módulos? ¿La violencia familiar, por ejemplo, podría ser una situación que encaje dentro de esta fase de juzgamiento también? Bueno, sí, de plano tendría que decir que sí, si se da una situación de flagrancia de pues una persona que está agrediendo a una mujer o una integrante o un integrante del grupo familiar, la policía pues interviene de manera inmediata y por supuesto que eso puede ser tramitado en las unidades de flagrancia. Pero también hay que aclarar que no todas las detenciones van a ser tramitadas bajo el proceso inmediato de flagrancia. Por ejemplo, hay delitos que son sumamente complejos de investigar. Los delitos cometidos por organizaciones criminales ya de por sí implica una pluralidad de personas que están cometiendo el delito. Los delitos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas, son delitos cuya detención puede durar hasta 15 días, con lo cual tampoco podrían ingresar a unidad de flagrancia que se tiene una unidad de alto tráfico, es decir, de detenciones, procesamiento y, de ser casos, liberaciones o internamientos en un centro penitenciario. De tal manera que los casos que son complejos de investigar, esos van a seguir siendo conocidos por los jueces ordinarios, es decir, en otros juzgados distintos a la unidad de flagrancia. De acuerdo, pero los microcomercializadores de drogas sí caberían dentro de este proceso inmediato. Bueno, no le veo ningún problema en tanto exista la evidencia suficiente de que el poseedor de la droga en escasa cantidad ha realizado un acto de tráfico o microcomercialización de la droga. Bien. Bien, bueno, es importante, le hacía estas preguntas porque creo que todos nos preguntamos en realidad cómo se va a activar este mecanismo. Entiendo que estos juzgados van a trabajar los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Efectivamente. Fíjense que estamos en esta semana que ha transcurrido, hemos elaborado ya el protocolo de actuación interinstitucional entre el Ministerio Público, Policía Nacional, Defensa Pública y los jueces y Poder Judicial. De tal manera que esta semana que viene vamos a elevarlo al Ministerio de Justicia para que pueda convertirlo en un decreto supremo de aplicación a nivel nacional. Entonces, sí, van a trabajar 24/7, es decir, 365 días al año. Van a trabajar 2 jueces de investigación preparatoria y va a trabajar un juez de juzgamiento para cubrir todo el íter del procedimiento, tanto en investigación como en juzgamiento. De acuerdo. Ahora, ¿cuántos? Entiendo que el piloto se va a poner en El Porvenir, en La Libertad, pero dentro del sistema de justicia, ¿en qué otros lugares se ha pensado empezar pronto? Bueno, en este momento todavía no se ha aprobado un plan de implementación a nivel nacional. Todo se está concentrando en primer lugar en el plan piloto, que es en la Corte Superior de Justicia de la Libertad, específicamente en el distrito El Porvenir. Porque, como es un plan piloto, hay que estar muy atentos al desarrollo del mismo. Nosotros estamos totalmente convencidos que va a ser un modelo exitoso. Entonces vamos a hacer un monitoreo con estadísticas, además vamos a crear un sistema informático totalmente novedoso, un mobiliario también especializado para la realización de estas audiencias. El Poder Judicial con sus propios recursos está invirtiendo una cantidad importante de dinero para que sea de última generación la tecnología que tengamos ahí. Y lo que queremos es exhibir esa unidad de flagrancia para que el Estado
los gobiernos locales y regionales se comprometan a invertir para poder implementar otras unidades de flagrancia ya a nivel nacional. Esa es la estrategia que ha considerado adecuada la presidenta del Poder Judicial. ¿Cuánto tiempo se ha estimado que va a durar este plan piloto? Bueno, la idea es que tenga permanencia, no es que solamente funcione unos cuantos meses y ya nada más allí desaparezca. No, la vocación es de permanencia, porque a nivel latinoamericano hay experiencias eficientes de estos modelos de unidades de flagrancia, como el caso de Ecuador y de Costa Rica. En todo caso, le repregunto lo siguiente: ¿después de cuánto tiempo se va a hacer una evaluación para luego pasar al siguiente paso, ¿no? La implementación en otros lugares? ¿Hay un estimado de monitoreo, de plazos para poder evaluar la implementación de este plan piloto? No, digamos, la supervisión va a ser diaria. Tenemos la obligación de estar absolutamente atentos y concentrados en que ese modelo sea totalmente eficiente, porque a partir del modelo de la libertad es que se va a replicar en las 35 Cortes Superiores de Justicia. Es decir, tenemos un alto compromiso en la libertad de tener un modelo absolutamente exitoso. De tal manera que estamos muy comprometidos acá todas las autoridades para que esto suceda así. Estamos hablando de 35 cortes a nivel nacional, ¿no? Efectivamente. Ese es el estadio, el mapa de la administración de justicia en nuestro país. Bueno, doctor, le agradezco mucho esta conversación. Vamos a estar muy de cerca viendo el desarrollo y esperamos contar con usted para que vaya comentándonos también qué es lo que se obtiene como resultado de esta administración de justicia, cuál será el impacto. Estamos seguros que esto va a tener un impacto positivo en la seguridad ciudadana, además en un distrito donde hay altos índices de criminalidad, de actos delictivos, no como es el Distrito del Porvenir en La Libertad. Así que esperemos que esto inmediatamente tenga un impacto favorable para la ciudadanía. Gracias por atender nuestro llamado. Muchas gracias por la gentil invitación. A su disposición. Muy bien, hemos conversado con Eliseo Taboada Pilco, presidente de la Corte de Justicia de La Libertad. Y ojo con los gobiernos locales y los gobiernos regionales.